Hola a todos y todas, yo soy Claudia Londoño y hoy vamos a hablar sobre pedagogías emergentes, retos y didácticas interculturales. Como contextualización del tema tenemos entonces estos 3 puntos que hacen referencia a la diversidad cultural y migratoria, que tiene que ver obviamente con la educación actual, que refleja un aumento importante en la diversidad que encontramos en las aulas debido exactamente a eso, a la migración de muchas personas de sus lugares de origen. También tenemos los impactos de la globalización, que amplifica las complejidades y los intercambios culturales simultáneos, influyendo en las prácticas educativas y obligándonos, digamos, a diversificarlas. Y por último, en esta contextualización tenemos entonces la demanda de pedagogías interculturales que, pues dado a los 2 puntos anteriores, nos ponen a reflexionar sobre la necesidad de los nuevos enfoques pedagógicos que integren pues precisamente estos 2 puntos anteriores que tienen que ver con la globalización, con la migración y que nos ponen en unos contextos interculturales importantes a nivel educativo. Bueno, como justificación entonces tenemos la transformación social y educativa que nos lleva a analizar precisamente pedagogías interculturales que promuevan la equidad, la inclusión y el respeto. Como otro punto importante de la justificación es la influencia de la diversidad en el aprendizaje, que tiene que ver precisamente con la diversidad cultural, la diversidad lingüística y social, que configuran, por supuesto, diferentes maneras de interacción con los otros y las otras y de construcción de conocimiento en el aula. Y por último, como justificación, entonces tenemos la complejidad y respuesta educativa, que tiene que ver precisamente con las prácticas flexibles que proporcionen pues pensar en el individuo y en las diferencias precisamente desde lo individual. El objetivo entonces de esta presentación es el análisis riguroso de estas pedagogías interculturales para examinar profundamente los retos y las tendencias esenciales que configuran las nuevas pedagogías con un enfoque intercultural. El rol transformador de la didáctica intercultural, que determinará cómo la didáctica intercultural actúa como herramienta clave para la innovación docente y la inclusión. Y por último, unos subobjetivos esenciales que nos permiten explorar conceptos, identificar dificultades y analizar las demandas y proponer acciones para fortalecer las prácticas pedagógicas. Como marco teórico, entonces, tenemos las pedagogías emergentes como uno de los puntos que vamos a tocar, y una característica clave de esto es la flexibilidad, la adaptabilidad, el enfoque en el estudiante, el uso de las nuevas tecnologías que permitan mejorar el aprendizaje en los entornos actuales o en los contextos actuales. El contraste con modelos tradicionales que priorizan obviamente un aprendizaje activo que se centra en el alumno y en sus contextos, y que pues la gran diferencia es que ya no vamos a la pasividad, sino que tenemos unas aulas, digamos, con una opción más activa de participación. Los ejemplos representativos, que son entonces el Flipped Classroom, la gamificación y Design Thinking, que son herramientas que nos permiten innovar metodológicamente, pues precisamente en estas pedagogías. Las prácticas pedagógicas en contextos interculturales nos llevan a pensar entonces en la inclusión integral de diversidades, y esto tiene que ver con volver sobre las identidades, volver sobre el lenguaje materno, volver sobre los saberes ancestrales y las experiencias previas como parte esencial de una justicia educativa intercultural. También pensar sobre la ética y efectividad pedagógica, que tiene que ver con las prácticas pedagógicas que efectivamente sean éticas, respetuosas y que promuevan el aprendizaje significativo para todos y todas, porque las aulas actualmente así lo piden. Y la transición multiculturalismo-interculturalidad, que es moverse en esa coexistencia e interacción que promueva un diálogo que tenga un enriquecimiento mutuo y que pues, provoque una construcción conjunta de conocimiento. Bueno, tenemos entonces la didáctica intercultural, la definición y principios. Entonces, como definición fundamental, pues se entiende que la didáctica intercultural nos permite reflexionar y diseñar procesos de enseñanza para los contextos culturalmente diversos que posibiliten pues tener un diálogo de aprendizaje y construcción. También la valoración y la equidad, que promueve el reconocimiento positivo de la diversidad, nuevamente la equidad educativa y la lucha activa sobre la discriminación sistemática educativa. Los principios clave que fomentan la convivencia democrática, el diálogo intercultural y el pensamiento crítico como bases para transformar prácticas educativas inclusivas. Tenemos también entonces unos fundamentos de la didáctica intercultural que tienen que ver con la vinculación de pedagogías críticas que promueva la didáctica intercultural, la emancipación y la conciencia social para transformar estructuras educativas hegemónicas.
la importancia de las teorías socioculturales, que es un aprendizaje que nos permite contextualizar los entornos sociales y culturales, reconociendo la influencia dinámica del contexto en la educación. La perspectiva decolonial y derechos humanos, que cuestiona precisamente los saberes dominantes y reafirma la justicia social, la ética y los derechos humanos como una opción de práctica inclusiva y crítica. Bueno, todo esto tiene unos retos y desafíos. En este capítulo vamos a hablar específicamente de la formación docente intercultural y la primera de ellas es precisamente la insuficiencia en competencias interculturales, que tiene que ver con la formación del docente para abordar precisamente estos temas de educación y comprender y poder mediar en los contextos culturales diversos que se están presentando actualmente en las aulas. También vamos a hablar entonces de las metodologías pedagógicas culturalmente sensibles, que es la falta de conocimiento profundo sobre enfoques didácticos que nos permitan respetar y promover pues precisamente eso, las diversidades que encontramos en las aulas. Y también tenemos una autorreflexión sobre los prejuicios culturales, que tiene que ver con la escasa promoción de procesos críticos para identificar y cuestionar prejuicios estereotipados a la labor docente. Tenemos también unas brechas culturales y lingüísticas. Esto tiene que ver con el impacto de valores y roles familiares y tiene que ver con estructuras familiares que obstaculizan la comprensión y participación educativa activa. También tenemos barreras educativas y estigma alrededor de estos lenguajes que no son hegemónicos y que limitan la inclusión y que bajan la autoestima de cualquier estudiante que tenga un lenguaje diverso que no sea hegemónico. También tenemos la falta de comprensión de comunicación no verbal y los estilos de aprendizaje que tienen que ver precisamente con el desconocimiento de esa comunicación no verbal y los estilos diversos que generan malentendidos y afectan, por supuesto, las dinámicas propuestas en el aula. También tenemos brechas tecnológicas en contextos interculturales y esto por supuesto tiene que ver con la accesibilidad a la tecnología y esto es pues una realidad, y es que en comunidades rurales pues no hay una infraestructura que permita tener acceso realmente a herramientas tecnológicas que permitan tener pues unas herramientas diferentes basadas en tecnología. También el impacto social de la brecha digital, que tiene que ver con la exclusión tecnológica, que esto agranda las desigualdades sociales y afecta, por supuesto, la equidad educativa y la participación en los aprendizajes emergentes. También tenemos limitaciones para pedagogías emergentes porque pues ellas dependen 100% de la tecnología y, dicho lo anterior, pues esto se obstaculiza en la implementación de estas herramientas en las aulas y esto nuevamente pues tiene un efecto sobre la equidad en los métodos y el acceso a ellos para tener unos contextos que realmente sean diversos y que puedan tener pues todos unas calidades y un acceso a la educación que sea realmente, como ya lo hemos dicho tantas veces, de manera equitativa para todos y todas. También tenemos desafíos importantes entonces en la adaptación curricular y las metodologías que se implementan. Esto tiene que ver con la flexibilidad del currículo. Es un currículo que permite integrar contenidos relevantes y plurales que sean adaptados a los contextos a los que nos estamos enfrentando. También tenemos integración de contenidos locales, entonces también se piensa en incluir saberes locales y culturales en un currículo que enriquezca el aprendizaje y fortalezca la identidad del estudiante. Y la diversificación de la metodología, que tiene precisamente que ver con esa capacidad que tenemos o no de buscar nuevas estrategias didácticas que permitan entender los estilos y las personas que tenemos en el aula. Tenemos entonces una necesidad imperativa que tiene que ver con la formación continua de ese docente que le permita potenciar las capacidades interculturales para poder pues, abordar este contexto que se presenta. Las competencias esenciales del docente, que deben ser la empatía, la comunicación asertiva, la resolución de conflictos que fortalezcan una praxis en contextos interculturales, y la autorreflexión crítica, que tiene que ver con la constante reflexión sobre la identidad y los sesgos propios para mejorar la sensibilidad intercultural de los docentes. Tenemos también entonces una inclusión que es real y debe ser efectiva y que tiene que ver con garantizar la participación activa de todos y todas para generar sentido de pertenencia en los estudiantes y pues eliminar las exclusiones y las discriminaciones. La equidad en las oportunidades, que implica adaptar recursos y métodos para atender las desigualdades estructurales y contextuales en el aprendizaje, y la flexibilidad pedagógica, que implica la planeación, implementación y evaluación que requiere para ser dinámicas y ajustarse precisamente a esas diversidades, necesidades y ritmos educativos.
Entonces, otra exigencia es el docente como mediador cultural, que es un facilitador del diálogo intercultural, donde el docente debe crear espacios que promuevan el diálogo respetuoso y el intercambio cultural auténtico entre estudiantes. También la gestión constructiva de conflictos, que tiene que ver con la capacidad del docente para reconocer, abordar y transformar conflictos derivados de las diferencias culturales en oportunidades pedagógicas. Y también tenemos la construcción de un clima inclusivo y seguro que permita generar un ambiente en el aula que propenda por la confianza, el respeto y valore las diferencias de identidades y fortalezca la participación de los y las estudiantes en estos espacios educativos. Las tendencias, entonces, de los enfoques pedagógicos emergentes. Entonces tenemos, por supuesto, el aprendizaje basado en proyectos que fomenta la investigación activa, la colaboración y la aplicación práctica en contextos interculturales diversos. También tenemos el aprendizaje colaborativo inclusivo, que potencia la interacción entre pares diversos, promueve el diálogo, el respeto y la construcción conjunta de conocimiento. Y tenemos la educación digital crítica y equitativa, que implica el uso de las TIC, las plataformas multimedia, y el acceso equitativo precisamente a las herramientas para tener adaptaciones culturales relevantes. Tendencias, perspectiva decolonial y crítica. Entonces tenemos un cuestionamiento del eurocentrismo y la pedagogía crítica desafían saberes hegemónicos impuestos en la educación tradicional eurocéntrica, la visibilización de saberes subalternizados que incorporan conocimientos marginalizados por la academia para legitimar culturas y memorias históricas olvidadas, y la transformación educativa y social, que promueve una educación que concientiza sobre desigualdades y fomenta la emancipación y la justicia social. Tenemos la integración de saberes ancestrales y locales, que tienen que ver con el reconocimiento fundamental de saberes. Integrar saberes ancestrales, prácticas comunitarias en el currículo es cada vez más necesario para generar una identidad educativa y una pertinencia educativa. El fortalecimiento de la identidad cultural, que tiene que ver con incorporar conocimientos locales que refuercen la autoestima de los estudiantes y el sentido de pertenencia, y una construcción de diálogos horizontales que promueve intercambios equitativos entre saberes tradicionales y académicos que fomenten el respeto mutuo y el aprendizaje colaborativo. Estrategias efectivas. Entonces tenemos las metodologías activas y participativas como para implementar debates, estudios de caso para fomentar pensamientos críticos y aprendizajes significativos interculturalmente, el diseño universal de aprendizaje, que nos permite adaptar contenidos y recursos para entender, diversificar las habilidades, los estilos y contextos culturales inclusivamente, y la educación formativa diversificada, que nos permite utilizar rúbricas, autoevaluación y portafolios que valoren múltiples competencias, no solo exámenes. Los ejemplos prácticos que tenemos de estas propuestas didácticas. Entonces, volvemos a hablar sobre proyectos colaborativos interculturales, storytelling y narrativas diversas, y diccionarios virtuales multilingües que permitan crear recursos visuales que integren vocabulario en varias lenguas como herramienta de inclusión activa. Tenemos unos casos y experiencias exitosas. Tenemos aquí la Escuela Multicultural de Canadá, que está comprometida con el liderazgo y la formación continua del docente para impulsar la inclusión exitosa y el diálogo intercultural. También tenemos el programa educativo en México, que involucra familias y flexibiliza el currículo para fortalecer aprendizajes culturales pertinentes y contextualizados. Y por supuesto tenemos proyectos comunitarios en Nueva Zelanda, que tienen un enfoque sistémico y participación comunitaria que garantizan el respeto intercultural de los procesos escolares. Como conclusiones, entonces tenemos una síntesis de los hallazgos. Uno son los retos y desafíos identificados, que tienen que ver entonces con lo que ya hablamos antes de la formación del docente, que debe ser mayor. Debemos interesarnos más por este tema de la educación intercultural, que es tan vigente y tan pertinente en nuestros días. Las brechas culturales y tecnológicas, y la adaptación curricular incompleta, que dificultan la inclusión plena. Entonces, segundo punto de conclusión, tenemos exigencias claves para la docencia intercultural, que tiene que ver con la formación continua, el enfoque inclusivo flexible y la mediación cultural. Y como tercero, tenemos las tendencias en pedagogías emergentes, que tienen que ver con la predominancia de enfoques activos, la perspectiva decolonial y la valorización de saberes ancestrales en contextos interculturales actuales.
También tenemos la relevancia de la didáctica intercultural como pilar para una educación de calidad que permita ser inclusiva, equitativa y que esté contextualizada realmente en la diversidad cultural. La transformación de aulas y escuela como un motor de innovación pedagógica que fomente el respeto, el diálogo y el reconocimiento mutuo de los estudiantes. La construcción de sociedades justas que contribuye activamente a formar ciudadanos críticos, empáticos y comprometidos con la igualdad. Estas son algunas referencias bibliográficas con las cuales se abordó este trabajo y muchas gracias por escucharme. Nos vemos pronto.